Bienvenido a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La luz de los alimentos. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero compartir con ustedes hoy un tema que llevo investigando un tiempo. Es algo así de esas cosas que me fascinan, porque tiene mucho que ver con un poquito así como los misterios de la vida, ¿no? A mí me parece la vida, la salud, el cuerpo, el metabolismo, me parecen temas fascinantes, ¿no? Por eso he dedicado mi vida a buscar explicaciones, a buscar comprensión de cómo realmente funciona el cuerpo humano, la salud, el metabolismo y demás, ¿no? Y este es uno de esos temas así que ha sido pues fascinante para mí descubrirlo y explorarlo, y lo quiero compartir con ustedes lo que he podido ver hasta ahora. Voy a hablarles de la luz de los alimentos, de la luz que emiten los alimentos, de la luz que emiten nosotros los seres vivos, la luz que emitimos, ¿no? Voy a la pizarra un momentito, fíjense. Les hago un poquito de historia primero, ¿ok? Un ruso de nombre Alexander Gurwitz descubrió en el año 1923 que los organismos vivos emiten luz en el espectro violeta, ultravioleta, o sea, la luz ultravioleta. Sabe que el espectro de luz del sol tiene un espectro muy amplio de luz infrarroja, luz ultravioleta, distintos tipos de la escala electromagnética de la luz, ¿no? Pues este ruso en el año 1923, el doctor Gurwitz, pues descubrió que los organismos vivos emiten esa luz. Son unas emisiones muy débiles, pero se pueden medir. Él descubrió eso y no sabía bien cuál era la significancia, qué significaba eso. Pero hubo un científico que todavía está vivo, yo lo he estudiado bastante. Este científico, un científico alemán que se llama Fritz Albert Popp. Les invito a que ustedes vayan a internet y busquen, si leen inglés, por supuesto, porque tiene la información en alemán y en inglés. Creo que en español no la tiene, desgraciadamente. Pero el doctor Fritz Albert Popp concluyó que es el ADN, que es la parte que lleva la memoria celular de la célula, es el que emite esa luz que él le llamó los biofotones. Bio de vida y fotones de luz, ¿no? Porque la luz está hecha de fotones, ¿no? Está compuesta de fotones, ¿no? Básicamente descubrió este doctor, él desarrolló un instrumento que es una cámara muy sensible a los tipos de luz, que detecta pequeñas emisiones de luz, que son 1000 veces más pequeñas que las que nosotros podemos notar con los ojos, ¿no? Pero que como quiera es luz medible, es una luz medible y se llaman biofotones, ¿no? Y básicamente él desarrolló esa cámara especial y notó en estudios que hizo que las personas saludables emiten cantidades significativas de luz versus las personas que están enfermas. O sea, que una persona saludable se nota que emite mucha luz y lo mide, esta cámara lo mide perfectamente bien. El doctor Fritz Albert Popp inclusive desarrolló un equipo que se usa para detectar cáncer, porque descubrió, por ejemplo, que las células saludables, una célula saludable emite mucha luz, y una célula de cáncer está bien apagada, es oscuridad. Entonces desarrolló una cámara que se pone arriba de una camilla, ¿verdad? Muy sensible, que va buscando las áreas oscuras del cuerpo, y en esas áreas que son oscuras pues sabe que ahí reside el cáncer, porque las células cancerosas son oscuras, no emiten luz, ¿no? Es interesante este tema del fenómeno de la luz, ¿verdad? De la luz biológica, de la luz de los biofotones. Si usted observa bien, usted puede observar que cuando una persona está muy feliz, da como una impresión como que se ve, como que brilla, ¿no? Pero usted puede observar también que cuando una persona está muy triste, ha tenido una pérdida, usted lo nota oscuro y puede verlo. Si usted observa bien un paciente de cáncer, lo va a encontrar bien en oscuridad. Una persona muy saludable lo va a encontrar con una emisión que básicamente se puede notar hasta la vista, ¿no? Inclusive el doctor Fritz Albert Popp pudo probar que los productos orgánicos emiten en promedio 5 veces más biofotones que los productos que no son orgánicos. De hecho, descubrió que lo que más biofotones emiten son las hierbas, pero son las hierbas
estas que crecen salvajes, que no son de agricultura como tal, ¿no? Después de las hierbas estas que son medicinales y demás, que emiten una gran cantidad de luz, descubrió que lo más que emite luz son los vegetales y las frutas, pero sobre todo los vegetales más que las frutas. Entonces, de ahí viene, ¿verdad?, que yo he visto a través de los años, cuando tengo una persona que tiene un sistema nervioso bien excitado y esa persona está enferma y el cuerpo está teniendo problemas, ¿no?, que no duerme bien, que tiene dolor en la espalda, que no puede adelgazar, que está deprimida, que tiene enfermedades autoinmunes, problemas de la tiroides, lupus, esclerosis múltiple, distintas cosas, pues cada vez que me llega una persona con un sistema nervioso excitado que veo que está muy grave, siempre le recomiendo que haga los jugos de vegetales frescos. ¿Okay? Hay un episodio en Metabolismo TV que se llama el episodio número 828, que dice los jugos de vegetales salvan vidas, y es verdad que yo he visto más vidas salvadas por los jugos de vegetales entre los excitados que ninguna otra cosa, ¿no? He visto personas que tenían un cáncer, que se empezó el cáncer a reducir, he visto personas que estaban muy deprimidas, que se les fue la depresión, personas que no dormían, que empezaron a dormir, personas que no adelgazaran, que empezaron a adelgazar, ¿no? Pues básicamente, si usted pudiera tomarle, como ha hecho el doctor Fritz Alper Popp, con esa cámara especial, tomarle cuánta emisión de biofotones tiene un jugo de vegetales fresco, va a ver que eso irradia luz, ¿no? Los japoneses también hicieron estudios con esto y pusieron con otras cámaras que ellos desarrollaron ultrasensitivas de la luz en un cuarto oscuro, ponen el cuerpo de una persona y pues, usted puede ver esa imagen que se prende. Y usted ve casi como si fuera eso irradiando luz todo alrededor y sobre todo el área de la cara, que es el área que más luz emite, ¿no? Ahora, lo que he visto, ¿verdad?, es que cuando una persona quiere recobrar la salud, sobre todo si tiene un sistema nervioso excitado, que necesita tranquilizar el sistema, pues está el sol. El sol es la fuente de energía de todo el planeta. Y cuando los rayos del sol bajan, ¿verdad?, bajan, y aquí hay esta planta, ¿no?, que tiene estas hojas, ¿no? O sea, qué sé yo, puede ser inclusive una zanahoria que está bajo la tierra, ¿no? Cuando la luz solar penetra y entra a la clorofila, que es la parte donde se crea la energía de las células, que es lo que luego termina creando el fruto, ¿verdad? Pues el doctor Fritz Alper Popp también descubrió que las dos sustancias que más emiten luz son la clorofila, que es lo que le da el verdor a las plantas, y la hemoglobina. La hemoglobina es lo que hace que nuestra sangre sea roja. Así que la sangre está viva y emite luz, la sangre nuestra. Y la clorofila, que es la sangre de la planta, también emite luz. Por eso cuando una persona empieza a hacer jugo de vegetales y empieza a tomárselo, ¿no?, pues está poniendo luz. Porque lo que hace la curación para mí, esa es mi opinión, lo que hace la curación de los jugos de vegetales no es los minerales y demás que están en ese jugo, es el agua. Ese agua acumula esos biofotones y se los transmite al cuerpo. Por eso las personas que tienen sistema nervioso excitado, están muy enfermitos, empiezan a hacer sus jugos de vegetales 2 al día y de momento se ponen bien. Nada, los comparto, es algo que a mí me fascina, pero es porque veo resultados y todo aquello que me produzca resultados a mí me emociona. Y esto se los comento, por supuesto, porque la verdad siempre triunfa.